¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Hoy realizando la apertura de este programa en un sector en lo personal muy querido porque nos habla de grandes historias de la ciudad de Ushuaia. Estamos en el sector del Paseo de las Rosas, vemos a mis espaldas una de las viviendas que se ha instalado allí, que perteneció a la familia García, luego a la familia Levinianco, donde muchas veces grabamos también nuestro programa. Y justamente, hablando del programa y el contenido, vamos a tener en la primera parte la entrevista, la charla que mantuvimos con Raúl Urán. Les cuento, a través del testimonio de Raúl Urán estamos poniendo a todos los mozos y mozas que han trabajado y siguen trabajando en distintas dependencias oficiales. Raúl Urán fue un hombre que trabajó muchos años en lo que era la antigua residencia de los gobernadores o gobernadoras. Hoy es la sede de la presidencia del Poder Legislativo de Tierra del Fuego. Raúl nos va a hablar en esta primera parte de sus orígenes, de cómo llega y por qué a la ciudad de Ushuaia. Tendremos una segunda parte donde vamos a hablar con Aide Suárez y tiene relación con Tolwyn, que está festejando sus primeros 50 años. Estamos haciendo una serie de entrevistas allí en conjunto con la municipalidad de Tolwyn. Y Aide Suárez tiene mucho que ver con la parte de la religión, porque acompañó durante muchos años a Monseñor Peirú cada semana, cada sábado, a la pequeña capilla Sagrada Familia de la localidad de Tolwyn. Nos va a hablar sobre eso. Y cerrando también, que tiene relación con Tolwyn, una parte de la entrevista que realizamos a uno de los primeros docentes de la escuela número 5 de Tolwyn. Me refiero al profesor Hernán Vaca. Esos serán los temas centrales de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Y ya ponemos al aire la primera parte de la entrevista con Raúl Urán. Raúl, bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Y como a la mayoría le preguntamos, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu lugar de origen? Bueno, yo llegué desde Buenos Aires, mi lugar de origen en realidad es Santa Rosa La Pampa, me crié en Buenos Aires y hasta que me trasladé definitivamente acá a Tierra del Fuego. ¿Y por qué? Porque también hay un motivo. ¿Por qué te trasladaste? ¿A Ushuaia directamente? A Ushuaia directamente, bueno, digamos que tenía un amigo, mi padre, que vivía acá en Ushuaia, y cuando viajaba a Buenos Aires, por supuesto, era visita obligada en la casa de papá. Y siempre él insistía en la necesidad de tener jóvenes para trabajar acá en Ushuaia, que no había casi personas, ¿no? Porque la verdad esto se desarrollaba todo alrededor de lo que era la Marina o el presidio o esas cosas. Y los trabajadores de esa época acá se los conocía como trabajadores golondrina, venían, hacían la temporada y se iban de vuelta. Y siempre insistía cada vez que iba que era un buen lugar para tener un futuro. Y bueno, algún día me decidí y me vine hacia Ushuaia. ¿Y quién era ese amigo de la familia? Sí, lamentablemente sí era, porque ya no está entre nosotros, pero sí, Wilson Ganserán, era empleado de Vialidad Nacional y muy buen amigo de mi padre. ¿Y te trasladó vos en qué época, qué año más o menos? Y en 80, 81, fines del 80. ¿Y viniste directamente a Ushuaia? Sí, la idea era venir a Ushuaia, en realidad, a ver cómo era y probar suerte, como se dice. Y bueno, llegué acá a Ushuaia, me contacté con Wilson, y bueno, mi primer alojamiento fue el Hotel Fernández, que ya hoy tampoco se encuentra, ya no está el Hotel Fernández. Y bueno, y empecé a buscar trabajo. Mi primer trabajo fue en el Hotel Antártida, que estaba al lado de Las Lengas, que hoy es el juzgado electoral. Y bueno, ahí empecé con mi primer trabajo acá en Ushuaia. En el hotel, me dijiste Antártida. Antártida. ¿Y qué función el capitán cumplía? Giró en ese momento, Sí, la familia exactamente. Giró. Y yo en realidad empecé a trabajar en lo que era la concesión del comedor, que lo tenía Abel Pítaro,
y ayudante de cocina. Bien. Comencé como ayudante de cocina en el Hotel Antártida. Raúl, venías de una gran ciudad. ¿De qué parte de Buenos Aires? De Buenos Aires, zona sur, Alejandro Cor. En la Alejandro Korn. Bueno, venías de un lugar, una ciudad grande, ¿no? Y llegabas a esta todavía pequeña ciudad de Ushuaia. ¿Cuál fue tu sensación cuando llegaste? No sé, supongo que en avión. ¿Y cuál fue tu sensación llegar acá? ¿Venías con un conocimiento de cómo era? No conocía realmente. Bueno, respecto a eso, sí, tengo una anécdota, porque la verdad que en esa época se llegaba vía nocturna a la ciudad de Río Grande y de ahí se trasladaba en micro hasta acá, hasta Ushuaia. Yo llegué 1 de enero, me encontré con una ciudad vacía, pero el trayecto que hizo Río Grande a Ushuaia y la entrada imponente que tenía Ushuaia, porque antiguamente estaba simplemente la costanera, claro. No se estaba Alem por arriba, si entraba por ahí. Entonces, de pronto aparecía el micro y toda la ciudad. Bueno, me enamoré en realidad de primera vista de Ushuaia. ¿No te resultó difícil adaptarte a este lugar? No, ya de por sí, ya te digo, ese día que me estaba deambulando con mi valijita, tratándome de ubicar la dirección, me acuerdo como si fuese el día de hoy. En esa época no habían tantos taxis, habían contadísimos. Y un taxi me paró en la calle y me dice, muchacho, está perdido, ¿qué anda buscando? Entonces le dije, estoy buscando la casa de, por ahí no sé si lo conoce, de Wilson Galcerán. Me dice, el negro, sí, subí que te llevo. Y me llevó a la casa. Cuando le quise pagar el viaje me dice, no, mirá vos, ¿no? Te traje porque... ¿Quién sería ese taxista, no? Pero... estuve varios tiempos relación de amistad, porque en esa época nos conocíamos todos, ¿no es cierto? Vivía en el Solier, no me recuerdo el apellido, pero vivía en el barrio Solier. ¿Y empezaste a hacer amistades acá en los primeros tiempos o estabas dedicado totalmente al trabajo, en este caso en el Hotel Antártida? Estaba en contacto gracias a, siempre de la mano de Wilson, que me hizo conocer gente aquí en Ushuaia y me fui relacionando de a poco. Y sí, me iba haciendo amistades, qué sé yo, gente muy conocida de la ciudad. Juan Buesa, Manolo Gómez del sí. Hispano, o sea, lugares comunes de toda la del población. Hotel Hispano, sí, de la familia Gómez, sí, y estás hablando de Juan Buesa del Bar Ideal. Del Bar del Bar Ideal, sí, por eso te digo, me fui relacionado con Manolo Otero, Linda Otero. Mi primera mesa de mi casa la tuve porque me la regaló Manolo Otero, el hermano. ¿Y dónde vivías, Raúl, estos primeros tiempos? Porque trabajabas en un hotel, pero... Bueno, como te decía, mi primer alojamiento fue el Hotel Fernández. Después de ahí, justamente Abel Pítaro, como concesionario del hotel, y como te decía que los empleados eran golondrinas, venían hacia la temporada y se volvían. Sí. Entonces, él tenía alquilado una casita que pertenecía justamente a Manolo Otero, al lado de Maipú, donde está la casa familiar, al lado estaba la casa. Hablando de Maipú y Piedrabuena. Y Piedrabuena, Maipú y Piedrabuena, y ahí alojaba a los que venían a trabajar. Entonces yo le expliqué mi situación, yo tenía mi señora y mis dos hijos, ya mi hija Vanessa y mi hijo Marcelo, los mayores, ya en Buenos Aires, y yo vine a probar suerte para poderlos traer a ellos acá. Bien. Entonces yo le expliqué a Abel mi situación con respecto a tratar de juntar el dinero para pagar los pasajes. Entonces él me dice, bueno, dejá el Hotel Fernández y vení que yo te acomodo en la casa esta que es de los empleados. Ya ahí me ahorraba, por supuesto, claro, el costo de lo que era el alojamiento. Y trabajaste en el hotel, ahí ya tu relación con la gastronomía de alguna manera. Y luego, ¿cuáles fueron otros trabajos hasta llegar a este lugar que ahora vamos a decir dónde estamos? ¿Qué otras tareas tuviste, otros trabajos? Va de la mano de lo que te decía, anécdota tras anécdota, ¿no?
Buscando empleo, estuve trabajando de acomodador de parapalo, digamos, del bowling que estaba debajo del Hotel Albatros. ¿Del viejo Hotel Albatros? Del viejo Hotel Albatros, justamente, y trabajé ahí de parapalo y eso. Y buscando, me enteré que estaban buscando un sereno en el Hotel Aeropuerto. El Hotel Aeropuerto en ese momento funcionaba como gamela de gobierno. En esa época no había profesionales acá en la provincia, o había muy pocos, entonces el gobierno traía a empleados profesionales del norte y les daba el alojamiento, donde justamente en lo que era el Hotel Aeropuerto. Entonces, como me enteré de que estaban buscando sereno, lo planteé con Abel Pítaro, porque lógicamente era mi patrón del momento, y le digo, mire, me pasó esto, me enteré que están buscando un sereno en el Hotel Aeropuerto y me gustaría ir a preguntar si puedo tener alguna posibilidad, y haría lo de ustedes de día y ahí trabajaría de sereno a la noche. Entonces, algo muy lindo, ¿no? Porque así era Ushuaia desde entonces. Abel me dice, no te hagas problema, cuando termines de la cocina, yo te llevo hasta el Hotel Aeropuerto. Y él personalmente me llevó en su vehículo y me acuerdo, la encargada era la doña Pupé. Pupé, Personajes si los hay en Ushuaia realmente. Y bueno, él me llevó y pidió hablar con ella, lo atendí y se conocían. Dice, Abel, ¿qué haces por acá? Dice, sé que estás buscando un sereno. Y le dice, sí, estoy buscando un sereno. Y bueno, automáticamente le dijo, bueno, tomalo a él porque yo te lo traje. Ya está, no busques más. Y ahí empezaste en el hotel. Y ahí empecé de hotel. Hay mucho para charlar con Raúl, o hubo mucho para charlar, pero algunas anécdotas estaban fuera de la grabación. Por ejemplo, ¿cuál es su hobby? El hobby de Raúl Urán es pintar piedras. Él va, camina a la orilla del mar, en distintos lugares, y encuentra distintas formas y las pinta con una técnica especial. Ese es su pasatiempo. Así que vamos a irnos al corte con esas fotografías del hobby de Raúl Urán. Avanzamos en esta entrevista con Raúl Urán. En este segmento nos va a hablar de su ingreso ya a la Administración Pública de Tierra del Fuego, a la gobernación. Usted se habrá dado cuenta, estábamos grabando esa entrevista en lo que es la cocina de la residencia de los gobernadores. Un lugar muy querido por él. Lo compartimos. Me hablabas del Hotel Aeropuerto, Hotel Antártida, Hotel Aeropuerto, y seguimos avanzando, ¿no? ¿Cuándo se produce tu llegada a la órbita de la gobernación, ¿no? Y a este lugar donde estamos grabando, que es, aunque esté reformadora, la famosa cocina de lo que era la residencia de los gobernadores? Contanos un poco esa experiencia. Justamente, bueno, el Hotel Aeropuerto, como te decía, era gamela de gobierno, por lo tanto tenía una vinculación directa con gobierno. En ese momento la señora Pupé se interesó por mi situación, por cómo había venido, como es normal en esa época, de cobijar al recién llegado. Abrirle los brazos y cobijarlo. Y bueno, y charlando así me dice, mirá, yo conozco a alguien en gobierno y que están necesitando gente que trabaje en la gastronomía, si querés te presento. Yo chocho, por supuesto, ¿cómo le iba a decir que no? Al contrario, me entusiasmé muchísimo y por supuesto le dije que sí, que me interesaba. Así que, bueno, me dice, bueno, mañana yo lo voy a convocar y mañana te voy a presentar a una persona que trabaja en gobierno y que él te puede hacer una prueba como para que ingreses. Así que sí, fue así. Al otro día se presentó don Carlos Ferreira, que ocupaba el puesto de intendente de la gobernación
Intendencia manejaba todo lo que era justamente personal de maestranza, POM y todo eso. Y me presentó al señor Carlos Ferreira y entonces estuvimos charlando un rato y bueno, me dijo que me iba a probar, que iba a tener posibilidad de tener algo por ahí, una entrada en Casa Gobierno, pero que era al otro día la prueba. Así que me dice, venite lo mejor picado que puedas y eso. Por supuesto, para esto yo no estaba ni enterado, ¿no? A dónde ni nada. Así que le digo, bueno, está bien, sí, ningún problema. Mañana nos encontramos a tal hora. Bueno, nos encontramos a tal hora. Esto, por supuesto, nuevamente se lo planteé a mi jefe, que yo lo sentía como jefe porque fue el primero que me abrió las puertas, ¿no? Abel Pítaro. Me dice, mira, pibe, si en gobierno te necesitan y te dan una mano, olvídate de mí, olvídate de mí. Lo mejor que podés hacer es ir y aceptar ese trabajo. Bueno, al otro día se presenta Carlos Ferreira, me acuerdo, y me dice, bueno, vamos que te llevo, vamos a ir a un lugar donde te van a tomar a prueba una semana. Si en esa semana les agradás o los convences de tu trabajo, vas a quedar seguramente. Así que bueno, me trajeron aquí. A este lugar, exactamente en este mismo lugar que estamos parados. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo primero? Porque venías con algo... Yo para esto no sabía que era la residencia. Yo desconocía totalmente que era la residencia. Entonces él entró, pidió permiso, me dice, espérame un minuto acá donde estoy parado justamente. Ingresó a la casa y habló con una señora. Yo desconocía totalmente quién era, ¿no? Por supuesto. Entonces la señora viene, se presenta, me presenta el señor Carlos y me dice, bueno, acá vas a empezar a trabajar una semana y ellos van a decidir si te quedas o no. La señora es la señora del gobernador. ¿Qué gobernador era? Suárez del Cerro. El último gobernador militar que tuvo el territorio. Sí. Por supuesto, cuando me dijo así, me empezaron a temblar las piernas, la verdad. Pero bueno, siempre uno se maneja con franqueza y entonces como tal le dije a la señora, digo, mire, yo conozco de gastronomía, trabajo, o sea, mi oficio es la gastronomía, pero yo jamás trabajé en la casa familia, nunca trabajé para una familia, y menos para un gobernador, jamás. Y ahí comenzaste. Y ahí comencé. Y aprobado porque, me imagino, pues, fue una semana y te tuvo acá durante muchos años. 14 años. 14 años. 10 gobernadores. Exacto, eso te iba a decir, ¿no? Han pasado distintos gobernadores. Y me imagino que debe haber muchas anécdotas que algunas se podrán contar, otras no. Pero dentro de esas 10 gobernadores, porque el último con el que estuviste, ¿quién fue? Con Estavillo. Con José Estavillo. Con José Estavillo, estuve con el último gobernador militar y con el primer gobernador democrático. Exactamente. O sea, pero entre medio también los gobernadores elegidos por la provincia. Claro, ¿no? Entre medio los gobernadores del entonces territorio. Por supuesto. ¿Había algún gobernador, o ya sea el gobernador, la esposa, la familia, más difícil que otros? Por las exigencias, digo, ¿no? Lo que pasa que, la verdad, Marcelo, nosotros no tratábamos con el gobernador en sí, con la institución. Nosotros tratábamos con el papá de familia, con el marido, o sea, nosotros terminábamos siendo parte de la familia. Claro. Esto era una realidad, convivíamos prácticamente desde las 8 de la mañana a las 12, 1 de la noche, seguramente depende de las circunstancias, porque por las obligaciones de recepciones o lo que fuera, ese más o menos eran los horarios y uno se manejaba en eso. Entonces vivía más en esta casa que en la propia casa de uno, ¿no? Eso es lo que pasaba. Entonces, sí, no, la verdad que gracias a Dios, bueno, será por eso que duré tantos tiempos, ¿no? Que no he tenido dificultades con ninguno de los gobernadores, al contrario. ¿Y has conocido personalidades, gente que se ha destacado, ya sea a nivel nacional o de exterior, que recuerdes? Sí. Por ejemplo. O sea, acá nosotros hicimos una recepción para que asistió el último presidente de facto, Viñones. Estuvo aquí presente, lo atendimos. Después, bueno, Alfonsín estuvo también aquí en la época de Trejo Noel. Bueno, que eso... A ver, ahí nos detenemos, ¿no?
esa Sí. famosa cena Sí. con el presidente Alfonsín y el entonces gobernador Trejo Noel. Vos lo recordás de manera Sí. muy especial. Sí, la verdad que sí, lo recuerdo de una manera muy especial porque esa, esa, esa Fue recepción fue la la última última. cena que el señor Trejo Noel tuvo acá en esta casa, porque al otro día viajó y cuando regresó lamentablemente sucedió la catástrofe Vos del estabas en la DH. residencia cuando te enterás del accidente. Yo estaba esperándolos, Claro. justamente. Aquí estaba Jorgito Trejo, el hijo menor, y me dice, che, Raulito, me voy a buscar a los viejos, prepárate algo caliente para cuando lleguen, porque era invierno y estaba haciendo frío, la hora de la merienda. Y, y bueno, salió Jorge, salió por esta puerta, justamente de acá atrás. Me dice, yo voy y vuelvo, los voy a buscar y vos tenés todo listo para recibirlos. Y bueno, lamentablemente al transcurrir al tiempo y me llamó por teléfono y me dice, mirá, si se llegan a comunicar con vos, estás esperando, no sabes nada, pero bueno, los viejos no bajan, no tenemos noticia del vuelo, no sabemos qué pasa, estamos esperando. Y bueno, hasta que no hubo más que anunciar que había tenido un accidente. Y volvemos en todos esos 14 años, ¿no? A que alguna anécdota que quieras contar, no sé, se me ocurre que en alguna recepción algo que haya pasado, algún imprevisto, algo que te pidieron y no lo teníamos, ¿o algo? No, de eso no, porque cuando se hacían las recepciones se elaboraba todo acá en casa, o sea, toda la comida era hecha por nosotros. Cuando decís nosotros, la gente recordá. cocina, claro, lógicamente, estaba la señora que cocinaba, nosotros que colaborábamos, yo me dedicaba mucho a lo que era por ahí más la repostería y colaboraba en la mesa dulce, como se decía, bien. Porque se armaban cenas tipo americana, con todos fiambres, comidas frías, se armaba toda la mesa y después se pasaba a la mesa dulce. Claro. Así que, y se hacía todo el personal que trabajaba acá, éramos los que elaborábamos toda la recepción. No se compraban las cosas hechas, se hacían acá. Raúl, un buen día deja de ser este edificio residencia oficial del gobernador. ¿Y vos te tuviste que trasladar entonces o no? No, yo, digamos, a casi finales de mandato del gobernador Estavillo, me dieron el pase a Casa de Gobierno y empecé a trabajar en Casa de Gobierno en el área de educación. Vamos nuevamente a una pausa y lo hacemos con fotos de Raúl Urán en distintos momentos de su vida. Ya sobre el final, Raúl nos hablaba de que dejó de trabajar como mozo en la residencia de la gobernación, porque se había cambiado, y justamente continuaba en la administración pública, pero en el área del Ministerio de Educación, cumpliendo diversas funciones. Así lo cuenta. Bueno, Raúl, entonces pasaste a la gobernación, seguías en la gobernación, educación,
y en educación en distintas áreas. Sí, bueno, en el Ministerio de Educación comencé trabajando en el área de infraestructura escolar. De ahí me convocaron eso estaba en las 60 viviendas. Sí. De ahí me convocaron al Ministerio Central, a Casa de Gobierno en San Martín y Roca, o la Serre. Sí. Que sí, en realidad en la Serre, porque se entraba por ahí, no había otra entrada. La entrada era justo en la esquina de San Martín y la Serre. Me convocan al Ministerio Central para encargarme de la tarea de comedores escolares. Y bueno, ya ahí empecé a manejar áreas, digamos, álgidas, si las hay, por una cuestión de la conflictividad que a veces se producía en los establecimientos educativos, lógicamente, ¿no? Y también hay otra faz importante y reconocida por muchos vecinos, que es la faz deportiva. Usted es dirigente deportivo, sos dirigente deportivo. Sí, bueno, eso paralelamente a mi trabajo, y ya en un plano de hobby, me dediqué sí a ser dirigente deportivo, también convocado bueno, yo empecé como cocinero de la selección de Ushuaia. El técnico de ese entonces, Demetrio Luzón, y su ayudante Alejandro Velázquez, me convocaron para que les diera una mano en unas concentraciones que tenían con la selección de Ushuaia, y yo era el encargado de hacerle de comer a los chicos. Y bueno, así comenzó mi historia en lo que es el fútbol de salón. Después llegué a ser presidente durante 20 y pico de años. Ah, bien, pues será motivo para empecé como cocinero y también como presidente de la federación. Pero ya para cerrar, volvemos a tus comienzos en Ushuaia. Hablaste que viniste solo, pero ya tenías tu familia en Buenos Aires con 2 hijos en ese momento. ¿Y cómo llega tu señora, tu familia? Bueno, tenía mi señora, que es Laura Ayala, y tenía a Vanessa y a Marcelo en Buenos Aires, y yo, por supuesto, cuando me vine para aquí, le pedí a mi señora que me diera un tiempo para probar suerte, ver cómo era la situación y tratar de que acá iniciáramos una nueva vida, como quien dice. Y bueno, esto, gracias al gobernador Suárez del Cerro y a la señora sobre todo, pude traerlos. Yo con los primeros sueldos que gané había comprado los pasajes, como te digo, en esa época eran pasajes nocturnos a Río Grande, y de ahí se venía por tierra. Pero yo ya los tenía con fecha libre. En esa época se podía sacar con fecha libre sin tener restricciones. Así que le había sacado y ya se los había mandado. 2 por 3 el gobernador Suárez del Cerro, militar él y estricto a veces con ciertas cosas, me decía: che, vos no te habrás escapado a Buenos Aires, que esto... Y no, le digo: ¿sabes qué pasa? Me vine a probar suerte y quiero traer a mi señora y a mis hijos. ¿Pero y por qué no la traes? Y porque la verdad, le soy sincero, estoy viviendo en una pensión, no tengo para traerlos a ellos, y con la rigurosidad del clima de acá, la verdad que se hace bastante imposible. Y bueno, así fue en 2 o 3 oportunidades, y un día me acuerdo como si fuese el día de hoy, en el desayuno me reitera esa pregunta, y ya ahí participó Kelita es la señora de Suárez del Cerro. Dice, ellos no se tuteaban, le dice: pero Raúl, usted no escucha al muchacho. El muchacho, ¿cuántas veces le dijo que no tiene dónde traer a su familia? Que no tiene, está viviendo en una pensión. Bueno, pasó más que de eso, de un comentario, y al mediodía cuando Suárez del Cerro vino a almorzar, me dice: una vez que termine con las tareas, mi hijo, porque me decía mi hijo, una vez que termine con las tareas, mi hijo, vaya por favor a Casa de Gobierno y véala a la doctora Mercado. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. Y así fue, me imagino. Y sí, fue un momento importante. Pudiste obtener tu vivienda y tener tu familia. Y la doctora Mercado me estaba esperando con la llave de una vivienda, que en esa época eran viviendas de servicio. Uno pagaba un canon, que era como un alquiler, pagábamos un canon de uso. Y bueno, al otro día
pude contactarme con mi señora, que también era difícil, porque acá antes se comunicaban con teléfonos públicos, Claro. o sea, no había otra manera. Seguro. Había que ir a hacer cola y poner la monedita. Exacto. Y bueno, logró, ahí cerca de Alejandro Cora había una sucursal de Aerolínea Argentina, fechó los pasajes, Y vino. pudo venir y bueno, lo primero que hice fue presentársela al señor y Y ver que no te habías escapado. Que no te habías escapado. Bien, vino tu señora, Vanessa y Marcelo, pero acá tenés hijos poinos, nombralos porque, porque no si quiero no que después- tengas problemas. ¿Quiénes bueno, son? Maximiliano, Rodrigo, Pamela, Matías y Leonardo. En total son siete Siete hijos. Y tengo 11 nietos y una bisnieta. Raúl, muchísimas gracias por tu testimonio. En vos está personalizado o agrupado la cantidad de mozos que hubo, tanto en lo que era la residencia como en la Casa de Gobierno. Así que valioso tu testimonio. Bueno, yo la verdad te lo agradezco a vos, Marcelo. Mira, el estar acá contigo dando esta entrevista no deja de reafirmar que de entrada Ushuaia me recibió con los brazos abiertos y me acogió como lo sigue haciendo y como lo hizo con ese muchachito que llegó con una valija llena de ilusiones y de esperanza. Y medio perdido buscando la casa de Wilson. Medio perdido buscando la casa de Wilson. Muchas gracias. No hay por qué. Le decíamos en la apertura del programa de hoy que Tolwyn está cumpliendo 50 años y estamos haciendo una serie de entrevistas a antiguos pobladores o aquellos que tuvieron alguna relación directa o indirectamente con esa ciudad de Tierra del Fuego. Lo estamos haciendo en conjunto con la Municipalidad de Tolwyn, a quien agradecemos a través de la Dirección de Cultura y de Prensa de ese municipio. En este caso es una breve entrevista con Aide Suárez. Ella fue durante muchos años catequista en la localidad de Tolwyn y nos va a hablar de eso, de cómo era Tolwyn cuando ella llegó a fines de los 70, principios de los 80 y su relación con Monseñor Santiago Peirú. Bueno, Aide, vamos a recordar la Tolwyn que conociste allá por la década de los 80, ¿no? Sí, 83, 84. Ajá. ¿Y por qué? Porque es una historia. Resulta que la capillita de Tolwyn iba a ser donada a la isla de los Estados. Y yo trabajaba en la base naval, en el hospital. Y la familia naval, yo iba a ir como catequista para la familia, los chicos de la familia naval. Sí. Y bueno, di muchos años el catecismo, antiguamente era San Benito. Cuando vino de director el padre Tico, cambió y puso Don Bosco. Sí. Muchos años. Eso acá en Ushuaia. Sí, en Ushuaia. Y entonces éramos tradición como un señor Perú, la catequista, Francisca Cárdenas, la doctora Lopardi y yo. Se iba la señora de los militares y volvíamos nosotros al San Benito de catequista. Entonces, un día, la isla de los Estados le ofrecen para fundar allá la isla de los Estados Marina. Iban a hacer un barrio, y bueno, la capillita que donaban, súbita, se la regalaban a Monseñor Peirú. Bueno, entonces, como yo siempre estuve al lado de Monseñor Peirú, y bueno, entonces me dijo, mira qué respeto, me dijo, pregúntele a su mamá si no la dejaría ir a Tolwyn. A ver, entonces, esa capilla que donaba la empresa Súbita, Sí, la empresa que construía viviendas Sí. acá, Ansal. no la llevan a Isla de los Estados, sino que... No, porque arregla el conflicto el papá, el Juan Pablo. Arregla y entrega la Pictolenoni nueva y la isla de los Estados Claro, bien. Entonces es un conflicto. Entonces Ansaldo Súbita le obsequia a Monseñor la capilla de la isla de los Estados. Para instalarla en... Sí, entonces enseguida creo que
creo que don Ferrer está en un buen hombre. Sí. Él le otorgó enseguida el predio. Él sí. Entonces, cosa que se iba a hacer la iglesia, se iba a hacer la municipalidad, como corresponde, ¿no? Bueno, entonces se hizo la comuna. Y bueno, entonces, y Monseñor, se pregúntale a su mamá, dice si la dejaría ir a Tolwyn, encargada de todo, la capilla, y vamos a dar catecismo. Y usted se va de pase, como trabajador en el hospital, se va al centro asistencial Tolwyn, dice, trabaja ahí y está encargada de la capillita. Entonces, mi mamá, todo lo que sea de Dios, anda. Ella cuidaba a mis niños, mi madre, me ayudó muchísimo. Y los grandes se fueron ya, Marcelo se fue a Punta Alta con el tío de carnicero. Y Estelita se fue a estudiar a Buenos Aires. Y nosotros nos quedamos con Silvanita y con Federico. Entonces, y bueno, mamá dijo que sí, enseguida Monseñor Perú nos llevó, enseguida inauguró la capillita, Sagrada Familia, y me llevó de catequista, de encargada de la capilla, de Cáritas, y después yo trabajaba en el hospital. Claro. Entonces, y bueno, y todos los sábados desayunaba en mi casa con toda la combi que traía con los catequistas, y después nos íbamos a la escuela 5 a dar catequesis. Claro, ese era el lugar para dar catequesis. Claro. Y después a las 3 de la tarde ya teníamos la misa. Y Monseñor Peirú, que estás recordando ahí iba todos los fines de semana. Sagrado. Claro. Sagrado Salesiano. Sí, Sagrado Salesiano. ¿Y qué recuerdos hay de esa época? Bueno, contaste que estuviste ahí, te radicaste de alguna manera en Tolwyn. Sí, muy buena la gente, abre mucho el corazón. Muy buena gente, lo querían mucho, era mucha necesidad. También cuando él no venía el Padrecín, otra reliquia, el Padrecín, el cura gaucho. Y cuando el Monseñor no venía, don Puyé le regalaba la primera combi, lo primero que tenía, se lo regalaba al Padrecín. Don Puyé, la única automotores que había. Sí. Entonces, su Land Rover. Entonces íbamos a las estancias, él bautizaba, daba misa, y yo con Cáritas. ¿Acompañabas al Padre a las estancias? Yo con Cáritas, muy lindo recuerdo. Tolwyn es, ¿cómo te podría decir? Tolwyn es una zona rural que la quiero mucho. La quiero mucho por muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gente, todos necesitamos a Dios. Pero esa gente... nunca iba nadie, entonces el padre Manuelito se iba desde Ushuaia caminando hasta el Salesiano, la escuela agrícola. Exactamente. Dormía, por eso es sagrado ese árbol, Ajá. con su bolsita de dormir y su pancito. Exacto. No estaba Emilio, no estaba nadie en aquel entonces. Claro, es una Tolwyn que recién empezaba a crecer. Claro. Cuando Martín Torres, yo me acuerdo, el primer gobernador, Martín Torres, hizo, qué sé yo, una estaca toda redonda ¿cómo es? De corderos. Y ahí fue donde yo, mamá, ya cuando fui con Monseñor, ya lo conocía. Pero ¿por qué ese asado grande que está? Porque era como un comienzo de todo, de la agradecimiento. Porque después Perón
fue el conflicto de Cami y cerró. Claro. Y seríamos, cuando fuimos, seríamos más o menos unas 100 personas. A poco. Más o menos, en ese entonces. Éramos todos, después estaban todos, por ejemplo, unos iban al hospital, otros iban a la energía. Ajá. Como que se estaba formando, claro, el pueblo, ¿no? ¿Y a quién recordás de esas primeras familias ahí en Tolwyn? Y don Ferrer. Ferrer. Don Ferrer fue el comunal, delegado. Un hombre de lucha. Él fundó 72, en el año 72 fundó Tolwyn. Un hombre de lucha, un hombre honesto. La última vita de la familia Alzogaray nos acerca de publicaciones que ofrecen al público, a los turistas y a los vecinos de Ushuaia. Y ahí rescatamos uno de los libros justamente de Livio Fernández Alzogaray, Cuicho, el recordado Cuicho Alzogaray. Él vino a Ushuaia muy joven, a los 22 años, aquí se instaló y comenzó a crecer también en sus emprendimientos, hasta ser un referente dentro de la actividad comercial de la ciudad de Ushuaia. Ya grande, decía Alzogaray, se dedicó a escribir, una pasión que él tenía guardada durante mucho tiempo. Y de ahí surge una primera edición de El Botón Dorado, hallazgo en Tierra de Fuego, de Livio Fernández Alzogaray. Es una historia, un relato, una fantasía, pero que tiene mucha relación con Tierra del Fuego. Hay personajes ficticios, otros no tanto, otros cambiados los nombres, otros tienen los nombres verdaderos. Bueno, así lo cuenta en el prólogo Cuicho Alzogaray. Así que es la recomendación de la última vita para ustedes. El Botón Dorado, hallazgo en Tierra del Fuego. Continuamos y avanzamos ya con el programa en esta última parte, este último segmento, y lo prometido, la entrevista realizada al profesor Hernán Baca. Hernán fue uno de los primeros maestros de la Escuela 5 cuando se traslada a la actual ciudad de Tolwyn, porque anteriormente funcionó en lo que era la fábrica Cami, en los alrededores, en las afueras de la ciudad de Tolwyn. Hernán nos habla, él es oriundo de Córdoba, su llegada a Tierra del Fuego, a la ciudad de Tolwyn, a la pequeña aldea de Tolwyn, y él nos relata su experiencia, cómo era eso de vivir en un lugar que estaba realmente aislado de todo. No había buenas rutas en ese momento, venir a Ushuaia o a Río Grande era toda una aventura. Esto nos cuenta entonces Hernán Baca. Hernán, bueno, sos un referente de la ciudad, de la hoy ciudad de Tolwyn, pero lo que queremos rescatar un poco es tus inicios como docente en Tolwyn cuando era un pequeño pueblo, una pequeña aldea. Primero saber cómo es que llegás a Tolwyn, a lo que hoy es Tolwyn. Bueno, sí, es la verdad. Yo trabajaba en Córdoba y surgió una posibilidad de conocer a una maestra que trabajaba en la Escuela 4 de CAP. En Río Grande. De Río Grande. Entonces el día anterior a que viajase la fui a ver, no la conocía. Le llevé una copia del título y bueno, a los 10 días más o menos me llegó un telegrama del Ministerio de Educación desde Chubut. Creo que en ese momento el Ministerio de Educación de esa provincia abarcaba Santa Cruz, Tierra del Fuego. Exacto. Y bueno, me nombraban en la Escuela 5 Lago Fañano. Te nombraban directamente en la Escuela 5. ¿Esto es en el año? En el año 1978. 78. Sí, a principio, febrero. 78. Sí, marzo. Y vos venías de una provincia, de una gran ciudad, como puede llegar a ser Córdoba, y de golpe venís al sur-sur. Sur-sur. ¿Con qué te encontraste? Campo, montaña, paisaje, pero frío, como es ahora. Me encontré con el comisario de Tolwyn, que estaba en la comisaría, que está todavía sobre la ruta, y bueno, cuando me bajo de los Carlos, me dice, ¿usted es el maestro? Sí, le digo, me estaba esperando. Me hizo pasa, me invitó a un café, y bueno, decía, ahora tenés 20 kilómetros a caballo para llegar a la escuela, me dice. Eran las 5 menos algo de la tarde. 20 kilómetros para llegar a la escuela, era para probarme. No hay problema, le digo, yo me crié en el campo, sabía andar a caballo. En eso llegó Kiko Cobas en una camioneta y le dice, me presentó y se llevó a la escuela, hizo 600 metros por la única entrada que había
estaban los chicos formados, era viernes, a las 5 de la tarde, formados para izar El pabellón. el pabellón. No Pero- para entrar a clase, sino para salir. Pero ya sabías que venías a un lugar así muy apartado de todo. No tenía idea. No tenías idea. Tenía idea. Por eso digo, bueno, te quedaste en el campo, así que eso no había drama. Pero... Campo, hermoso el lugar, bueno, no había población, estaba la escuela y 2 casas habitadas, terminadas. Las demás eran todas las casas que había, estaban semi abandonadas, nunca las habían terminado. Bien. ¿Y quiénes estaban ahí como maestros? En ese ¿verdad? momento la directora era Marta Kamieski, de Buzo, y bueno, y a mí me dio, tenía 5 grados, viste que en esa época era el multigrado, es decir, un maestro para varios grados juntos. Exacto. Así que a mí me dio de 3º a 7º, teníamos 25 alumnos en la escuela, que venían, la mayoría de la Cerradero Cami. Muchos de los Cerradero Cami. ¿Recordás algún alumno de esa época? Sí, todo, porque el otro día me estuve haciendo memoria y me acuerdo los nombres, los apellidos, de dónde Contame venían. alguno, a ver. Bueno, uno, por ejemplo, que venía de la estancia La Pampa, que cruzaba el bosque, ahí aparecía en la comisaría, se llamaba Chinino Vargas, era hijo de chileno. Después de Cami está la familia Villegas, que tenía un montón de hijos, la familia Ollarzo, había otros que eran Barría, bueno. Bueno, pero buena memoria. Era así, sí, la mayoría hizo de chileno porque era la gente que trabajaba en el aserradero. Claro. ¿Y cómo era esa vida, esos primeros tiempos en ese pequeño pueblo, esa pequeña aldea? No, fue difícil porque no teníamos agua, no teníamos luz, teníamos que cocinar nosotros los maestros para darle el almuerzo a los chicos y la merienda, y después lavábamos la vajilla y entrábamos a clase. Era muy familiar, muy lindo. Claro. Nos alumbrábamos con sol de noche cuando estaban los días cortos. Claro. O vela, yo daba clase en la mañana porque después se paró un grupito en la mañana y era con vela o con sol de noche hasta que aparecía el sol. Y hablás que no tenían agua, ¿de dónde? No, el agua la buscábamos en la hostería Caiquén en bidones y para limpiar los baños de una laguna ahí cerca de Cami, en Tambores de 200. Ajá. La laguna que está ahí Sobre la pegadita ruta, pasando la entrada a Cami, hay una lagunita ahí. Exactamente. La primera, que hay un chorrillo, De ahí se proveían de agua. rompíamos hielo y que un padre con una camioneta nos traía el agua. La editora cultural Tierra del Fuego nos acerca otro de los libros para recomendarle, en este caso para los chicos y no tan chicos, y se refiere a los animales de la isla grande de Tierra del Fuego, en este caso es el guanaco. Una serie de fotografías interesantes, por cierto. En la contratapa bien lo dice que en este libro dedicado al guanaco, las y los pequeños lectores van a encontrar las características más relevantes de este animal autóctono de Tierra del Fuego. La forma de alimentación, su reproducción, todo el tema de la gestación. Y lo que tiene de interesante también recuadros con datos curiosos de este, digamos, simpático y característico animal de Tierra del Fuego. ¿Quién no se ha encontrado con la cantidad de guanacos transitando las rutas del sur argentino y con las precauciones que hay que tomar? Bueno, las curiosidades, le decía, también cómo es su vida, cómo se desarrolla. Habla del comportamiento, comer, dormir y vivir juntos. También los chulengos, el famoso chulengo, que es la cría de los guanacos, todo reflejado en este libro con muy buena fotografía, decía, muy linda como es edición. Es El guanaco, la autora es Claudia Marcela Lanari y es uno de los libros que nos recomienda la editora cultural Tierra del Fuego. Y justamente agradeciendo a todos ustedes que nos acompañan semana a semana, a Juanchi Marcel también, que nos está acompañando en las cámaras hoy, vamos a poner el punto final a esta edición de Los Protagonistas del Fin del Mundo. Nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días. Muchas gracias.